Hola, somos el equipo 4, mi nombre es Luisa Fernanda Flores Ayón y junto a mi equipo les vamos a practicar acerca de las glucoproteínas. Las glucoproteínas son una clase de glucoconjugados o carbohidratos complejos. Estas son moléculas que tienen una o más cadenas de carbohidratos ligadas covalentemente a proteínas o a lípidos. A proteínas para formar glucoproteínas o proteoglicanos, o unidas a lípidos para formar glucolípidos. Las glucoproteínas son proteínas que contienen cadenas de ligosacáridos, glicanos, unidos covalentemente a los aminoácidos. La glicosilación es la unión enzimática de los azúcares. Esta es la modificación postproduccional más frecuente de las proteínas. Muchas proteínas son sometidas a una glicosilación reversible con un solo azúcar, el cual está unido a un residuo de serina o tronina. Este es un sitio para la fosforilación reversible, la cual está involucrada en la regulación del metabolismo energético y del almacenamiento de combustible en el organismo. Por otro lado, tenemos la glicación, que es la unión no enzimática de los azúcares a las proteínas. Esta glicación consiste en la unión de los grupos amino de los aminoácidos y el grupo carbonilo de los azúcares reductores, de los cuales la glucosa es el más abundante en el organismo. Las glucoproteínas se encuentran tanto en bacterias como en humanos, además de también muchos virus. Estas glucoproteínas tienen una amplia gama de funciones, como son, por ejemplo, los colágenos, que tienen una función estructural, las mucinas, que tienen una función lubricante, y las transferrinas, que tienen una función de transporte, son moléculas de transporte. Así también les menciono algunas funciones principales de las cadenas de glicanos en estas glucoproteínas, que son, por ejemplo, proporcionar sitios de unión para moléculas, bacterias, virus y algunos parásitos. También permiten el anclaje de proteínas extracelulares en la membrana celular y cambian las propiedades físico-químicas de la proteína, como la solubilidad, viscosidad, carga, conformación y la desnaturalización. El patrón de glicosilación de una proteína depende de el patrón de expresión de las glucosiltransferasas en la célula involucrada en la síntesis de glucoproteínas, la afinidad de las glucosiltransferasas para los sustratos de carbohidratos y la disponibilidad relativa de los diferentes sustratos de carbohidratos. La información de los azúcares se expresa a través de interacciones entre glicanos y proteínas como las lectinas. Solo 8 monosacáridos se encuentran comúnmente en las glucoproteínas. El ácido N-acetilneuramínico lo vamos a encontrar en la terminación de las cadenas de oligosacáridos unido a residuos de galactosa subterminal. Los demás azúcares se van a encontrar generalmente en posiciones más internas. El sulfato a menudo se encuentra en las glucoproteínas unidos a la galactosa o también a la N-acetilglucosamina. Las lectinas son proteínas de unión a los carbohidratos. Estas aglutinan las células o precipitan los glucoconjugados. Las lectinas contienen 2 sitios o más de unión al azúcar. Las que tienen un solo sitio de unión al azúcar simple no aglutinan células ni precipitan glucoconjugados. Las lectinas se descubrieron por primera vez en las plantas. Ahora se conocen muchas más lectinas de origen animal, por ejemplo el receptor de cianoglucoproteína de los mamíferos. El tratamiento de la proteína con neuraminidasa elimina el resto del ácido N-acetilneuramínico terminal, exponiendo el residuo de galactosa subterminal a la que se encuentra unido, como les mencionaba en la anterior diapositiva. Las células hepáticas tienen un receptor de cianoglucoproteína que reconoce el resto de la galactosa de muchas proteínas deshialiladas y las conduce a su endocitosis y catabolismo. Las lectinas son utilizadas para purificar a las glucoproteínas como una herramienta para poder explorar los perfiles de estas y utilizarlas como reactivo para generar mutaciones en algunas enzimas
que están involucradas en la biosíntesis de cadenas de oligosacáridos. Soy Sara Sofía Gallardo y yo voy a continuar con el tema de los principales tipos de glucoproteínas. Hay 3 tipos de glucoproteínas que se dividen dependiendo su naturaleza de enlace entre las cadenas de polipéptido y oligosacárido. Primero tenemos los que tienen un enlace O-glucosídico que incluye la cadena lateral de hidroxilo de serina y tronina y en algunas ocasiones de tirosina. También incluyen un azúcar, un ejemplo sería la N-acetilgalactosamina derivado de la galactosa. Segundo, también pueden contener N-enlazada, es decir, que tiene un enlace N-glucosídico, que toma el nitrógeno-amina de la asparagina y la N-acetilglucosamina. Y el tercer tipo serían las que se enlazan por una porción fosforiletanolamina al aminocarboxilo terminal de una proteína. Y la porción fosforiletanolamina está unido a su vez por medio de glucosamina al fosfatidinosidol. Algunas características importantes de las glucoproteínas es que sus cadenas de oligosacáridos ancladas a una proteína pueden ir de 1 a 30 o incluso más. Las cadenas de azúcar pueden tener 1 o 2 residuos de largo o ser todavía más grandes. Además, estas pueden ser múltiples en las proteínas. Un ejemplo es la glucofarina, que se encuentra en las membranas eritrocíticas y contiene oligosacáridos O y N enlazados. También la cadena de glucano puede ser lineal o ramificada. Las glucoproteínas contienen varios tipos de enlace o glucosídicos en el ser humano. El primero sería el enlace que es predominante y se encuentra en las mucinas. Por lo general tiene un residuo de galactosa o ácido N-acetileuramínico que está unido a la N-acetilgalactosamida. Los proteoglucanos tienen un trisacárido. Los colágenos tienen un enlace galhidroxilicina y algunas proteínas nucleares y citosólicas contienen cadenas laterales que constan de una N-acetilglucosamina única anclada a un residuo de serina o treonina. Las mucinas son glucoproteínas que tienen 2 importantes características. Tienen un contenido alto de oligosacáridos o enlazados. Tienen números variables de repeticiones en tándem en secuencia peptídica que está situada centralmente en el centro de sus esqueletos polipeptídicos. Lo de los números variables de repeticiones en tándem básicamente quiere decir que tenemos una secuencia de tantos aminoácidos que se repite varias veces en el mismo orden. Entonces, estas secuencias de repeticiones en tándem son muy abundantes en serina, treonina y prolina. Otra cosa muy notoria de las mucinas es que en ellas predominan los O-glucanos, pero también es común que contengan varias cadenas de N-glucanos. Ahora, sabemos que existen mucinas secretoras y mucinas unidas a membrana. Las secretoras son las cuales son capaces de polimerizar y formar estructuras de orden superior como los geles. El moco secretado por el tracto gastrointestinal, respiratorio y reproductor contiene 5% de mucinas en su solución. Estas mucinas tienen una estructura oligomérica, lubrican y forman una barrera física protectora sobre superficies epiteliales. Son resistentes a la proteólisis por la densidad de las cadenas de oligosacáridos que hace difícil que las proteolasas accedan a sus esqueletos polipeptídicos.
Ahora, con respecto a las mucinas unidas a membrana, se sabe que regulan procesos como la inflamación, proliferación y diferenciación y motilidad celular. También pueden disfrazar antígenos de superficie celular. Por ejemplo, en el cáncer, las células forman muchas mucinas que enmascaran los antígenos de superficie y protegen a estas células de vigilancia inmunitaria. Continuamos con las principales funciones de las glucoproteínas. Las glucoproteínas van a cumplir diversas funciones para el organismo. Estas funciones van desde funciones estructurales, como puede ser la que cumplen los colágenos, hasta fungir como agentes lubricantes y protectores. En este caso, y como ejemplo, tendríamos a las mucinas. También pueden ser moléculas inmunológicas, como tendríamos de exponentes a lo que son las inmunoglobulinas y a los antígenos de histocompatibilidad. También pueden encontrarse como hormonas. En este caso tendríamos dos ejemplos que vienen siendo la hormona estimulante de la tiroides, TSH, y la gonadotropina coriónica. También si nos vamos a diversos extremos, también tenemos una función hemostásica, en el cual glucoproteínas específicas sobre la membrana superficial de plaquetas van a ayudar a detener hemorragias. Continuamos con lo que son los principales métodos para la detección, purificación y análisis estructural de las glucoproteínas. Tenemos diversos métodos, como puede ser el reactivo ácido periódico de Schiff, la incubación de células cultivadas con azúcar radioactivo, la cromatografía en columna de cefarosa lectina, pero las que más nos importan en este caso y que consideramos más importantes son la espectrometría de masa, que en este caso su uso es el de proporcionar información sobre la masa molecular, composición, secuencia e incluso ramificación de una cadena de glucanos. También tenemos otra muy importante que es la espectroscopía con NMR, la cual nos permite identificar azúcares específicos, su secuencia, enlaces y la naturaleza anométrica de enlaces glucosídicos. Y para terminar con estos ejemplos de los métodos que nos ayudan a la identificación y purificación de las glucoproteínas, tenemos a lo que es el análisis de metilación, el cual básicamente nos va a ayudar a determinar enlaces entre los azúcares. Proseguimos con lo que son que en las glucoproteínas van a estar presentes 8 azúcares. Tenemos que en la naturaleza hay alrededor de 200 monosacáridos. Pese a ello, son solo 8 los que se encuentran comúnmente en las cadenas de oligosacáridos de glucoproteínas. Estos son la galactosa, glucosa, manosa, el ácido N-acetil neuramínico, la fucosa, la silosa, el N-acetilglucosamina, la N-acetilgalactosamina, y esos son los 8 azúcares que van a estar presentes en las glucoproteínas humanas. Si nos adentramos un poco más, tendremos que la galactosa, glucosa y manosa son exosas. Pero lo que más nos importa de estos azúcares no es tanto el hecho del azúcar como tal, sino del nucleótido del azúcar. Entonces, ¿cuál es la importancia de los nucleótidos de estos 8 azúcares? Su importancia recae en que actúan como donantes de azúcar en diversas reacciones biosintéticas. La cosa está en que casi todas las reacciones biosintéticas no es el azúcar libre o fosforilado el cual va a estar involucrado, sino que va a ser el nucleótido del azúcar correspondiente. En la tabla se observan tres tipos principales de nucleótidos, los cuales van a ser el UDP, la GDP, que es la guanosina difosfato, y la CMP, que es la citidina monofosfato. Casi todos los nucleótidos de azúcar se van a formar en el citosol, en general a partir de reacciones que comprenden el trifosfato de nucleósido correspondiente. Sin embargo,
los ácidos CMP siálicos se forman en el núcleo. De la importancia de los productos terminales de glucación avanzada en el daño tisular en la diabetes mellitus. Para comenzar, diré que la glucación es la unión no enzimática de azúcares, principalmente glucosa, a grupos amino de proteínas. Inicialmente, la glucosa forma una base de Schiff a la proteína del grupo amino, que a continuación pasa por el reordenamiento de Amadori para dar cetoaminas y reacciones adicionales para dar productos terminales de glucación avanzada. La serie de reacciones general se le conoce como la reacción de Maillard, que está involucrada en la adquisición de un color pardo de ciertos comestibles durante almacenamiento o calentamiento y proporciona gran parte del sabor de ciertos alimentos. Los productos terminales de glucación avanzada subyacen el daño tisular en la diabetes mellitus mal controlada. La concentración de glucosa en sangre está constantemente alta, hay glucación aumentada de proteínas. La glucación de colágeno y otras proteínas en la matriz extracelular altera sus propiedades. La formación de enlaces covalentes puede llevar a la acumulación de diversas proteínas plasmáticas en las paredes de los vasos sanguíneos. En particular, la acumulación de LDL puede contribuir a la aterogénesis. Los canales de glucación avanzada parecen estar involucrados en el daño tanto microvascular como macrovascular en la diabetes mellitus. Las células endoteliales y los macrófagos tienen receptores de AG sobre su superficie. La captación de proteínas glucadas por estos receptores puede activar la transcripción del factor NF-κB, lo que genera diversas citocinas y moléculas proinflamatorias. Se cree que los AG son un contribuidor importante a algunas de las alteraciones patológicas de la diabetes. La glucación por unión no enzimática de hemoglobina A presente en los eritrocitos lleva a la formación de HbA1c, que suele ocurrir modestamente y se aumenta en pacientes con diabetes mellitus con control inadecuado de la glucemia, cuya concentración de glucosa en sangre está constantemente alta. La medición de HbA1c se ha convertido en una parte muy importante del manejo de pacientes con diabetes mellitus. Las glucoproteínas son también importantes en procesos biológicos y enfermedades, como en la fecundación, ya que para alcanzar la membrana plasmática de un ovocito, un espermatozoide tiene que cruzar la zona pelúcida. La glucoproteína ZPT es una glucoproteína O enlazada que funciona como un receptor de espermatozoide. Una proteína sobre la superficie del espermatozoide interactúa con las cadenas de oligosacáridos de las ZPTs y mediante señalización transmembrana esta interacción induce la reacción acrosómica en la cual se liberan enzimas como proteasas y hialuronidasa y otro contenido del acrosoma del espermatozoide. La liberación de estas enzimas permite que el espermatozoide pase por la zona pelúcida y llegue a la membrana plasmática del ovocito. Además, la glucoproteína pH30 es importante en la unión de la membrana plasmática del espermatozoide a la del ovocito y en la fusión subsiguiente de las dos membranas. Esas interacciones permiten al espermatozoide entrar al ovocito y fecundarlo. Ahora veremos el papel de las lectinas en la inflamación. Los leucocitos desempeñan funciones importantes en muchos fenómenos inflamatorios e inmunológicos. Los primeros pasos en muchos de estos fenómenos son interacciones entre leucocitos circulantes y células endoteliales antes del paso de los primeros hacia afuera de la circulación. Los leucocitos y las células endoteliales contienen lectinas de superficie celular, llamadas selectinas, que participan en la adhesión intercelular. Las selectinas son proteínas transmembrana unión de Ka21 de cadena única. Los aminoterminales contienen el dominio de lectina, que está involucrado en la unión a ligandos de carbohidratos específicos. Las interacciones entre selectinas sobre la superficie celular de neutrófilos y las glucoproteínas sobre la célula endotelial atrapan a los neutrófilos temporalmente. Durante esto, los neutrófilos son activados, pasan por un cambio de forma y se adhieren firmemente al endotelio. Después de la adhesión, los neutrófilos insertan pseudópodos en las uniones entre células endoteliales. Pasan a través de estas uniones, cruzan la membrana basal y están libres para migrar al espacio extracelular. Las selectinas se unen a oligosacáridos sialiliados y fucosilados. La síntesis de compuestos como anticuerpos monoclonales que bloquean las interacciones entre selectina y ligando pueden ser útiles desde el punto de vista terapéutico para inhibir respuestas inflamatorias. Las células cancerosas a menudo tienen ligandos de selectina sobre su superficie, lo cual puede estar implicado en la invasión y las metástasis de células cancerosas. Las glucoproteínas también se relacionan a enfermedades
ya que las anormalidades en la síntesis de glucoproteínas pueden traer consigo gran cantidad de enfermedades, como son cáncer, en el que la anomalía es la ramificación aumentada de glucanos de superficie celular o la presentación de ligandos de selectina, que puede ser importante en la metástasis, o los EMPAs, que la anormalidad es en ciertas enzimas involucradas en la biosíntesis de N-glucanos, que afectan en particular la membrana de eritrocitos. También está la deficiencia de adherencia de leucocitos tipo 2, en la que probablemente mutaciones afectan a un transportador de GDP fucosa situado en el aparato de Golgi, lo que da por resultado fucosilación defectuosa. Por último, tenemos la relación de los glucanos con la unión de virus, bacterias y parásitos. Una característica de los glucanos que explica muchas de sus acciones biológicas es que se unen de manera específica a proteínas y otros glucanos. Un reflejo de esto es su capacidad para unirse a virus, bacterias y parásitos, como el virus de la gripe A, que se une a moléculas receptoras de glucoproteína de superficie celular que contienen ácido N-acetilneuramínico por medio de una proteína hemaglutinina. También tiene una neuraminidasa que desempeña una función clave en permitir la elusión de progenie recién sintetizada desde células infectadas. Si este proceso es inhibido, la diseminación de los virus disminuye notoriamente. Ahora se dispone de inhibidores de esta enzima para uso en el tratamiento de pacientes que presentan gripe. Un ejemplo más sería el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, que se fija a células por medio de una de sus glucoproteínas de superficie y usa otra glucoproteína de superficie para fusionarse con la membrana de la célula huésped. También está la Helicobacter pylori, que es la principal causa de úlceras pépticas. Se une a por lo menos 2 glucanos diferentes sobre la superficie de células epiteliales en el estómago, lo que permite que establezca un sitio de unión estable al revestimiento del estómago. De modo similar, muchas bacterias que causan diarrea se fijan a células superficiales de la mucosa intestinal por medio de glucanos presentes en glucoproteínas o glucolípidos. También la unión del parásito del paludismo, Plasmodium falciparum, a células del humano está mediada por una glucoproteína presente sobre la superficie del parásito.